Buenos días a todos, a esos 45 participantes que hay ahora y a los que os conectaréis posiblemente después cuando esté esto grabado en YouTube. Muchas gracias, Noelia, y vamos allá. Vamos a hablar de una cosa que creo que está muy de moda, muy en boga y que sin embargo se conoce poco, porque, entre otras cosas porque se suele dar por entendida, ¿no? Ahora todo el mundo cree que, pues como me he conectado un par de veces a Teams y he hecho alguna cosa con un Google Drive que tengo por ahí, pues ya controlo la nube, ¿no? Así en su término más abstracto. Lo cierto es que cuando te metes en detalle hay muchas cosas que tener en cuenta, ¿no? Y a menudo me encuentro con que hay organizaciones y empresas que se meten en un mundo o en otro de manera poco reflexionada, ¿no? Pues típicamente porque alguien me ha abierto una cuenta de no sé qué y tengo un sobrino que me dijo no sé qué y de repente estamos ahí, ¿no? Y ya por una cierta inercia tiramos hacia un lado o a otro, sin tener un buen conocimiento de qué es lo que hay detrás. Así que me pareció un tema interesante. Ya sabéis, los que me conocéis, que yo me dedico a la organización digital y esto pues recala de lleno, ¿no? en mi negociado, digamos. Bueno, pues venga, vamos allá, sin más dilaciones. A ver, pero un momento, esto no era de la nube y ahora estamos, pues, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, pues vamos aquí porque esto es importante, fijaos. Si yo me pusiera a hablar de las características y para qué sirve una Black & Decker, un Bosch o un DeWalt, llegaría un momento que, por simple comodidad, en lugar de estar refiriéndome a las marcas y estar todo el rato hablando de sí, tenemos la Bosch que hace esto o la DeWalt que hace, diría, estamos comparando taladros, ¿verdad? Y así, de una manera genérica, tengo más facilidad para no referirme a una serie de marcas en concreto, que hoy pueden ser estas y mañana pueden ser otras. Entonces, taladros. Con el concepto taladro todo el mundo lo tiene claro. Voy a comprarme un taladro y quiero saber cuál es el mejor taladro. Y ahora empiezo a buscar características, marcas, equipos y demás, ¿vale? Paradójicamente, llevamos ya muchos años y hay muchos millones de usuarios trabajando con estas herramientas, pero no tenemos muy claro cómo llamarnos, ¿no? Cómo referirnos a ellas. Hablamos, sí, de Google Workspace o de Microsoft 365 o de Dropbox o de Zoho o de otras que hay por ahí, Nextcloud, pero no existe, no ha cuajado un consenso internacional en el mundillo para referirnos a ellas, ¿no? Esto es algo que yo ya puse sobre el tapete en 2015, no sabía que había pasado tanto tiempo, pero tengo un artículo por ahí que tiene muchas visitas en mi blog, de 2015, en el que apuesto por el término Cloud Office Suites. De hecho, me ha gustado mucho que, preparando esta charla, he visto que, bueno, he hecho una búsqueda por ahí por Google y todavía aparece, ¿no? Todavía, sin que sea, como digo, sin que sea el término comúnmente aceptado, ¿no? Pero sí que aparece, hombre, aparece nada más y nada menos que un estudio de una de estas grandes consultoras, ¿no? Y me ha gustado verlo ahí. Así que yo apuesto por esta denominación, Cloud Office Suites, o en su abreviatura COS, ¿no? C-O-S. En ese artículo, si alguien tiene la curiosidad de ir a leerlo, lo que digo es, vamos a ver, son herramientas en la nube, clarísimamente, pero la nube, cuando nos referimos a la nube, la gente suele tener tendencia a pensar solamente en la organización de ficheros y carpetas. Y esto con el tiempo ha ido a mucho más, ¿no? Entonces ya son pues suites ofimáticas al estilo de lo que tradicionalmente se conocía en el paquete Office de toda la vida de Microsoft, ¿verdad? Donde había un procesador de texto, una hoja de cálculo, una herramienta de presentaciones. Así que, bueno, creo que Cloud Office Suites es la fórmula más correcta y completa y breve de referirnos a todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar COS, las dos Cloud Office Suites estrella del mercado ahora mismo. Pero antes vamos a hacernos otra pregunta, ¿no? ¿Por qué una organización necesita una COS? Pues fijaos, los que tenemos más años ya nos acordamos de que a principio de siglo, en los años 2000, 2000 y pico, ya se había hecho muy popular el concepto de LAN, ¿no? Local Area Network, es decir, una red local. Ya para intercambiarnos ficheros y carpetas y documentación no teníamos que recurrir a
a DVDs o a pinchos USB que ibas cambiando de ordenador a ordenador, que entre otras cosas eran fuente de contagio de virus y de otras cosas, y se estropeaban los puertos USB de estar metiendo y sacando, sino que ya había un servidor en la empresa al que se conectaban todos los equipos y así podían intercambiar cosas, ¿vale? Sin embargo, esto ha ido evolucionando de tal forma que, en línea con la predicción que hizo Jeff Bezos, CEO de Amazon, en este tiempo, en la que dijo, bueno, la capacidad de computación para una organización va a ser algo tan complejo y va a requerir un cuidado ad hoc, con instalaciones ad hoc y un enfoque específico que no será compatible con llevarlo a nosotros mismos. Entonces será igual que el suministro del agua, de la luz o del teléfono. Yo no me planteo en mi empresa o en mi casa, como necesito agua, voy a ver si consigo agua por aquí, si hago un pozo, si... No, normalmente, vamos, algo que vivamos en una casa de campo, ¿no? Pero normalmente yo pago un suministro y me traen el agua, me traen la luz, me traen lo que me tenga que traer, ¿no? La telefonía. Pues con las herramientas en la nube, las Cloud Office Suites, ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces, de la misma manera que yo como empresa me planteo, oye, ¿cuál es la mejor empresa para contratar ahora mismo mi suministro eléctrico? ¿Habéis echado un vistazo a esto? Yo ahora estoy pensando en cambiar. Y es la bomba. Ahora mismo hay, bueno, están, aparte de estar las famosas Endesa, Natus y Iberdrola, bueno, hay una cantidad de oferta impresionante. Y con las telcos, pues otro tanto de parecido, ¿no? Tengo Movistar, Vodafone, Orange, las típicas, pero luego hay un montón de ellas. Así que, bueno, como es una cuestión importante para mi empresa, porque vamos a trabajar ahí, sobre todo ahora en este tiempo, un poco en línea con lo que decía Noelia, y que nos ha metido en casa y a la vez en la oficina y tal, y tenemos que, bueno, tener esto bien armado es muy importante, ¿no? Para las organizaciones, para las empresas. Yo tengo clientes que cuando empezó la pandemia ya teníamos un trabajo muy avanzado en esto y la verdad es que pues el paso del trabajo presencial al teletrabajo fue prácticamente inmediato, ¿no? Bueno, para poder comparar dos cosas, primero vamos a presentarlas, ¿vale? Así que os voy a dar una rápida y fugaz presentación de Google Workspace primero y de Microsoft 365, que son dos pedazos de herramientas. La verdad es que es un entorno, a mí me encanta, yo creo que no asimilamos y la gente no es consciente del poder que tenemos en nuestras manos. O sea, lo que ahora mismo, solamente estas dos fórmulas, pero hay más en el mercado. Pero estas dos, que son las dos de batalla, ¿no? Las dos más divulgadas, lo que ponen en las manos de una pequeña empresa o de un autónomo como somos nosotros es increíble. Es equivalente a lo que solamente una gran multinacional, una gran aseguradora, un banco tenía a lo mejor hace 15 años, en esos años 2000 a los que me refería antes. Y ahora, sin embargo, nosotros, por una cuota bastante razonable, tenemos una cantidad de cosas a nuestro alcance impresionantes. Bueno, aquí tenemos Google Workspace. A mí me gusta representarlas como cajas de herramientas. Es una caja de herramientas donde hay una serie de cosas. Algunas las uso, otras no las uso, depende. Okay. No siempre las empresas son iguales, ni lo que tengo que hacer es igual. Y a lo mejor durante una temporada uso unas cosas, luego dejo de utilizarlas. Lo interesante es que las tengo todas a mi alcance. Y muchas veces hay algunas que son las que más se conocen, como estas que hay aquí. El Google Drive, que es por donde empieza casi todo el mundo, o el Gmail, que no deja de ser una herramienta del Google Workspace, antes llamado G Suite, hasta hace nada, hasta el año pasado. Google Calendar y Google Contacts, las Google Slides, Google Sheets, Google Docs, Google Meet, todo es Google, ¿vale? Google. Bien, lo mejor es ver cómo nos vamos a asomar directamente a la web de ellos, ¿vale? A ver en qué consiste esto, porque es la mejor manera de hacerse una idea. El problema de estas webs es que, bueno, y eso que la de Google está bastante bien, suelen tener demasiada información, saturan un poco. Donde seguramente se ven las cosas con más claridad es aquí, en la comparación de planes, ¿no? Y más detalle si voy aquí, a la parte más detallada, ¿no? Más desgranada. Bueno, aquí veo que tengo ya dos planes, el Business Starter y el Business Standard.
Y hay una serie de cosas, ¿no? Ya tengo, a ver, tengo el Gmail, por supuesto, el Google Meet, hasta 100 participantes, hasta 150, ¿vale? Duración de la reunión, bien. Aquí está la clave, yo creo, de los dos planes iniciales de Google. En el primero solamente dan 30 gigas por usuario, que creo que en este momento se queda un poco escaso, y en el siguiente pega un salto importante y se va a 2 teras por usuario. A partir de aquí, bueno, pasaríamos a Business Plus. Fijaos que aquí das un salto ya que creo que se escapa del perfil medio de empresas a las que puede responder el programa IGAP Responde, al perfil medio en general de la empresa, iba a decir gallega, pero yo creo que española en general. ¿Vale? O sea que con uno de estos dos planes seguramente tendríamos suficiente. Bien, y tenemos, pues, ¿qué tenemos? El Google Calendar, herramienta fundamental, las hojas de cálculo, más cosas que tenemos por aquí, verificación en 2 pasos, le ponen mucho énfasis, tanto una como otra, le dan mucha importancia a la seguridad, ¿no? por la desconfianza que existe todavía de muchas personas en la nube, qué va a pasar con mis datos ahí, ¿no? Con mis cosas, cómo voy a subir ahí las cosas de la empresa. A mí me parece que es muchísimo, pero muchísimo más arriesgado confiar las cosas a un servidor que difícilmente voy a poder yo cuidar adecuadamente en mis instalaciones, con una alimentación adecuada, con una protección de seguridad, de acceso a la sala, de incendios y demás, ¿no? Nosotros, es un poco el razonamiento de Jeff Bezos, ¿no? ¿Cómo te vas a poner tú a generar electricidad? Bueno, y eso que ahora alguien me puede decir, ahora mismo tú con las placas solares empieza a ser factible un autoconsumo, ¿no? Una autogeneración y autoconsumo. Pero igualmente en ese caso siempre estás conectado a la red para que, oye, el día que no hay suficiente sol o hay cualquier incidencia, yo sigo teniendo mi suministro garantizado. Pues con esto un poco lo mismo, ¿no? ¿Se puede caer Google? ¿Se puede caer Microsoft? Bueno, de hecho, seguramente hay incidencias, ¿no? Pero son absolutamente irrisorias, anecdóticas. Y además ahí siempre tienes, si ocurre algo gordo de verdad, siempre tienes a quien recurrir. O sea, siempre tienes. Y por cierto, aquí, pues esto no lo he comentado luego en la tabla que vamos a ver, y me parece muy, muy relevante, ¿no? Cuando estamos ya trabajando de verdad, una empresa como organización, en una de estas plataformas, el soporte técnico es fundamental. Es decir, yo quiero poder abrir un chat o levantar un teléfono y que me contesten, ¿no? Porque yo ahora mismo tengo un problema con el correo, que se me ha quedado no sé qué, un usuario que no puedo acceder, tengo un problema con la factura, cualquier incidencia que hay, ¿no? Hay cosas de estas. Y tengo que decir que el servicio de Google es impecable, impecable. O sea, están ahí, yo llevo ya años trabajando con ellos, con diferentes clientes, en diferentes escenarios, y siempre te ayudan. Siempre tú levantas el chat y enseguida los tienes ahí. De Microsoft, Microsoft no es tan bueno como Google, tengo que decir. Es un poco más aparatoso. O sea, tú tienes que dar tus datos y tu teléfono y ellos te llaman. Al rato. Generalmente no tardan mucho, unos cuantos minutos, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú estás con el agobio de una incidencia, de alguna cosa, preferirías que fuera más rápido, ¿no? Luego, además, Microsoft tiene una cosa que Google no tiene, y es que cuando a ti te llaman, muchas veces te llama un técnico de aquí, de España, pero no sé el motivo, no sé si es que no sé por qué siempre lo escalan, pero casi a mí, por lo menos, también puede ser que el tipo de consultas que yo hago, como ya estoy más rodado, pues a lo mejor son de otro nivel, no lo sé. Pero ahora mismo, por ejemplo, tengo una incidencia abierta y hablé con una persona en España que inmediatamente me la escaló y ahora me está atendiendo un hindú, que llevo 2 o 3 días con él trajinando, ¿no? Y ya tienes que pasar al inglés, cosa que en Google no sucede. A mí en Google me ha atendido gente de Estados Unidos y siempre en español, y aquí no, aquí me atiende un hindú y tiene que ser en inglés, y si no pudiera yo hablar inglés o algo, pues estoy un poco vendido, ¿no? Así que a nivel de soporte yo creo que Google gana a Microsoft. Vale, vamos a ver el paquete de Microsoft 365. Ya nos hemos asomado al de Google, una serie de herramientas ahí. Esto es muy parecido en cuanto a las posibilidades. Me dan mi Outlook, me dan mi OneDrive, equivalente al Google Drive, me dan mi Word, mi Excel y mi PowerPoint online. Cuidado con esto, que una de las características de Microsoft es que juega con las marcas y los nombres de los programas de una manera muy confusa. Y tienes que prestar mucha atención. Si veis aquí,
Esto está cogido en pantallazo de ellos y te hablan de Word, te hablan de Excel y te hablan de PowerPoint y se les olvida el apellido, online. No es Word, es Word Online. Y no se parece el Word Online al Word, no se parece. Es una versión muy simplificada. Y con el Excel igual. De hecho, mis clientes y alumnos lo saben porque siempre recalco esto. Es paradójico, pero Google, que cuando inventa el Google Sheets, que es su hoja de cálculo en la nube, no deja de ser una copia de Excel, la hoja de cálculo de toda la vida, pero subida a la nube. Subida a la nube significa que yo accedo a través de un navegador, pongo ahí, entro en la dirección, usuario y contraseña, y ya estoy trabajando, ¿no? Con una hoja de cálculo. Pues paradójicamente, o no tan paradójicamente, la versión de Google Online del Excel es muchísimo mejor que el Excel Online de Microsoft. Ahora ya van igualando. Microsoft se ha puesto las pilas y van igualando. Pero las herramientas de Google, el Google Docs no. El Google Docs ahí sí que no han puesto mucho énfasis. Pero el Google Slides y el Google Excel, el Google Sheets, que es el equivalente al Excel y al PowerPoint, esos van de miedo. ¿Y por qué van de miedo? Pues por una cuestión también muy importante, histórico-filosófica de las dos plataformas. No olvidemos que Google nace en la nube. O sea, Google nunca estuvo en un ordenador, siempre ha estado en la nube. Siempre, yo para acceder a las herramientas de Google no tengo aplicaciones, tengo solo un navegador, salvo, aquí, pequeño asterisco, cuando estoy sincronizando carpetas y ficheros en mi equipo, y entonces sí que me instalo el programita de Google, que se llama copia de seguridad y sincronización, y se está atendiendo a lo que tengo mis ficheros en la nube y se los trae y cualquier cambio que yo hago lo sube y demás, ¿vale? Bueno, pues salvo eso, todo lo de Google es sistemáticamente a través de un navegador, sistemáticamente en línea. Mientras que Microsoft, bien lo sabemos, nació como un entorno pegado al equipo, instalado en mi disco duro, como herramientas que funcionan en mi PC o en mi Mac. Y forzado por la situación, y además es que hay muchos detalles en los que se nota que es forzado, que no tenían mucha convicción. Le sucede lo mismo a Apple. Suben a la nube, pero de aquella manera. Y le ha costado años llegar a algo razonable, ¿no? Yo diría, de hecho, que hasta el año pasado la oferta de Microsoft, cuando aún se llamaba Office 365, no estaba a la altura. No estaba a la altura porque, entre otras cosas, una de las piezas claves, que es este de aquí, el OneDrive. El OneDrive es el programita que nos está sincronizando en local, nuestro equipo, las mismas carpetas y ficheros que tenemos en la nube. Bueno, pues hasta el año pasado utilizaban, otra artimaña típica de Microsoft, había dos programas, el OneDrive y el OneDrive for Business. Y el apellido, el for Business, solían ocultarlo. Bueno, el OneDrive fue una herramienta hecha también a partir de la nube, ideada directamente en la nube, mientras que el OneDrive for Business era una evolución de otra cosa que había habido antes, que se llamaba SkyDrive for Business, y que era una auténtica patata. Se basaba en SharePoint, una plataforma ya con muchos años de Microsoft, y hasta que no han remozado el SharePoint y ahora le han dado una vuelta y tal, bueno, pues ahora el OneDrive lo volvieron a reunificar el año pasado, y ya va. No va tan fino como el Google Drive, tengo que decir, pero va bien, hace su función, bien. Como sucede con Google, en Google hay muchísimos millones de usuarios que tienen alguna cuenta de Gmail, ¿no? rafa@gmail.com, y muchas veces no saben que unida al Gmail tengo 15 gigas de espacio en la nube. Los 15 gigas es ahora mismo, llevan bastante tiempo ofreciéndolos, pero en cualquier momento cambian, ¿no? Porque eso es política de, bueno, te dan un usuario gratuito y evidentemente ponen las condiciones que ellos quieren, ¿no? En Microsoft, yo si tengo una cuenta @outlook.com o @hotmail.com, también tengo una cuenta gratuita, también ya tengo un espacio en la nube y tengo espacio y tengo acceso a estas herramientas online. Insisto, al Word Online, al Excel Online, que no es el Word ni el Excel instalado en nuestro equipo. De hecho, si quiero instalar en nuestro equipo, tengo que pasar a la versión ya de pago, al Microsoft 365, en alguno de sus planes. Y ahora vamos a ver que otra característica de Microsoft es que tiene un abanico amplísimo de planes, ¿no? En Google, ya habéis visto, hay 4 planes
el básico pelotero, el siguiente, el otro y luego el Enterprise, ¿no? Que eso ya es que, bueno, nos sentamos a hablar. Como por ejemplo, debe de hacer el BBVA, que tiene el Google Workspace como herramienta corporativa, ¿no? Bueno, pues seguramente ellos se sentarán y negociarán otras cosas. Pero a nivel de pequeña organización, de pyme o de autónomos, pues yo veo que hay estos dos planes y con esos dos ya respondo. Y sin embargo, cuando entramos en Microsoft ya veréis lo que ocurre. ¿Veis? Aquí hay diferentes paquetes. Esto que está en azul sería el gratuito. En rojo sería un paquete personal, la versión personal, a que, bueno, pues pago 69 euros al año, me dan un tera, está bien, me puedo instalar las aplicaciones de Office. Y si quiero dar un paso más e irme al profesional, al de empresa, bueno, pues ya tengo otra tarifa diferente, incorporo el Teams, cuidado, porque el Teams, noticia, que hay todavía quien cree que el Teams es una cosa per se, ¿no? Una herramienta per se, no ligada al Microsoft 365. Y es una herramienta más del 365, como puedan ser todas estas que hemos comentado, ¿no? El Outlook, el OneDrive, SharePoint y demás. Bien, pues las empresas, sobre todo el año pasado, cuando recibían muchas invitaciones de grandes corporaciones, de sus socios, de sus clientes, con Teams para arriba, Teams para abajo, se hizo muy popular. Y eso es lo que hizo que, yo quiero Teams. Bueno, pues cuando tiraban del hilo decían, Teams, si en realidad Teams es M365, ¿no? Bueno, pues os decía, vamos a asomarnos también a la web de Microsoft, vamos a ver cómo lo plantean ellos. Fijaos, la web básica, Microsoft 365, ya tengo 4 opciones para el hogar, para pequeña y mediana empresa, para gran empresa y para el ámbito educativo. Google también tiene una cosa para el ámbito educativo, que además es gratuito, para universidades y colegios, ¿no? De hecho, nosotros hemos puesto, hemos desplegado un Google for School aquí, en la Universidad de Coruña, hace unos años ya. Y Microsoft también. Son planes gratuitos siempre que demuestres que efectivamente eres una institución educativa y lo que hacen es un poco ayudar y crear usuarios para el futuro, ¿no? Porque el que ya se acostumbra con las herramientas de Microsoft, seguramente cuando después vaya a su ámbito profesional va a querer Microsoft. Bien, si me voy a la opción de hogar, pues la opción de hogar ya vemos que está muy bien. Yo, por ejemplo, que tengo que tener cuenta en varios sitios a nivel profesional, ¿no? Para conocerlas bien y también porque realmente me dan el uso, ¿no? Yo tengo esta suscrita, esta cuenta personal, que por 69 euros al año me da 1 tera de almacenamiento. Fijaos, Google me daba 30 gigas, ¿no? En la primera versión de pago me daba 30 gigas. Aquí ya para empezar me dan 1 tera. No, esto ya está mejor. Me puedo instalar las aplicaciones en local, es decir, me las puedo instalar como Dios manda, vamos, con su licencia y bien, ¿no? No solamente con la licencia, que es importante, per se, sino porque además, al tener el programa licenciado, se está actualizando. Se actualiza sistemáticamente y notas, de repente te dice el Word, oye, tengo una actualización pendiente, estupenda, y han metido por ahí alguna cosa. Sobre todo son cuestiones de seguridad, que han encontrado alguna brecha o alguna cosa, entonces en el Outlook y te lo van o incluyen alguna funcionalidad nueva. Bueno, la cuestión es que notas que están en ello, que está atendido, así que estupendo. Y aquí, pues fijaos, ya en detalle, esto es para una persona, pero si opto por el de familia, si estamos varias personas en casa, pago un poco más, pero ya me vale hasta 6 personas. Y además cada persona se puede instalar las aplicaciones en 4 o 5 equipos. En fin, que ya estamos perfectamente nutridos con esta opción de 365. Esto para el hogar. Para empresas, que seguramente será lo que aquí haya más, pues fijaos, tenemos estas 3 opciones. Esta no la considero. Esto es, bueno, pagar simplemente por tener el Office. Yo creo que no tiene mucho sentido hoy en día. Las aplicaciones sin más del 365. Sobre todo porque pagando, fijaos, ya en el empresa básico, por 4,20 euros al mes, ya tengo el Teams, mi añorado Teams, ¿no? mi OneDrive, mi SharePoint, el Exchange, ya tengo un correo rico, un correo bien gestionado. Lo que no tengo, la gran diferencia entre estos dos planes, es que en uno no se incluye la licencia para instalar las aplicaciones en local y en el otro sí, en el empresa estándar sí, ¿vale? Esta es una diferencia, yo creo que la fundamental.
fundamental entre estos dos. Porque luego a nivel de almacenamiento ya te dan 1 tera por usuario, lo cual tienes de sobra, ¿no? Para empezar. Y luego toda la seguridad y cumplimiento. Esto ya os digo que tenéis ahí apartados enteros con mucho peso por parte de las dos empresas para transmitirnos esa confianza. Bueno, pues ya nos hemos asomado un poquito a las dos. Google Workspace, Microsoft 365. Google viene de la nube, Microsoft 365 es anterior, tiene más historia, viene del equipo subiendo a la nube. Las dos nos dan un montón de herramientas a nuestro alcance y ahora la duda es ¿con cuál me quedo, no? Porque eso es a lo que hemos venido aquí. Bueno, pues vamos a entrar en la parte más práctica. Fijaos, me he montado una pequeña tabla Excel con una herramienta para decidir con cuál nos quedamos. Y he contemplado una serie de criterios, ¿no? Que yo creo que son interesantes para tener en cuenta. Primero, si la mayoría de nuestros equipos son Windows, he cogido aquí y digo, bueno, voy a valorar esto de 0 a 5. Si todos nuestros equipos son Windows, yo esto le pongo un 5, ¿vale? Si todos son Windows, pero hay por ahí un Mac que no sé qué, o alguna otra cosa, un Linux a lo mejor, digo, bueno, pues le pongo un 4. Lo mismo, la misma pregunta para Mac. Entonces, puede que pese una más u otra, ¿vale? Y luego vamos a ver qué efecto tiene en cada uno de los dos. A nivel de teléfonos, igual. Si la mayoría de nuestros teléfonos son Android o son iOS, ¿no? O son los iPhone. Otra cuestión a tener en cuenta. Si mis usuarios preveo que van a necesitar o no más de 30 gigas cada uno. Ya sabéis por qué, ¿verdad? Porque como Google en su primera versión nos da esos 30 gigas, bueno, pues yo hago mis cuentas. Puede ser, como de hecho yo trabajo con alguno de mis clientes, que le dé 30 gigas a cada usuario y luego la cuenta que, digamos, utilizamos como repositorio corporativo, donde se reúne de manera ordenada el corpus documental de esa empresa, sus propuestas, sus contratos, lo que va generando día a día, a esa cuenta la reforzamos y le ponemos 1 tera o incluso más, o 2 teras, y luego en realidad los usuarios tampoco necesitan más, porque cuando ya trabajas de manera sistemática contra un repositorio central, bueno, siempre puedes guardar tú alguna cosa, ¿no? Pero eso queda mucho más delgado, ¿no? Mucho más flojillo. Otra cuestión a tener en cuenta, si nos es imprescindible o no usar el Office. En general, esto todo el mundo lo valora, pero ojo porque yo cada vez me encuentro más, para mi sorpresa, porque yo soy un hombre de Office. O sea, yo, como seguramente los de mi quinta, venimos con el Word pegado a los dedos, ¿verdad? Y la Excel, ¿qué voy a decir de la Excel? Y el Outlook, pues fijaos, vamos, hemos trabajado con estas herramientas miles de horas, ¿verdad? Ahora bien, me encuentro con que la gente más millennial, no creáis que están tan pegados a estas herramientas, ¿eh? Utilizan otras cosas. Aparte que están siempre con el teléfono, y el teléfono esto tampoco es que se utilice con mucha soltura, y hacen cosas increíbles con los teléfonos. Pues hay entornos en los que yo he tenido alumnos y he tenido que se manejan muy bien con otras herramientas y no necesitan el Office. Y cuando necesitan algo, si se adhieren a Google, pues tienen su Google Docs con el que haces documentos, bueno, bien, decentes. Y tienes el Google Sheets, que es una virguería. Y que me conecta con el siguiente punto a valorar. Manejamos muchas hojas de cálculo compartidas. Esto es importantísimo. Fijaos, uno de los... estos están hartos de oírmelo decir mis adeptos, ¿no? Mis acólitos. Una de las cosas que sucede con facilidad en los sitios donde se maneja mucha Excel es la Excelitis. Es decir, yo preparo una propuesta o un informe o un cuadro de resumen de lo que sea, lo grabo y lo mando por correo. En el momento que lo mando por correo ya he perdido el control. Ya se lo mando a mi jefe, o se lo mando a un compañero, que luego va a coger, la va a abrir solamente por el hecho de abrirla y cambiaron, no sé qué, esto es un 5 en lugar de, pum, ya tienes otra versión. Y entonces lo que pasa es que cada uno guarda en su Outlook o en su bandeja o en su escritorio, muchas veces en el escritorio, una pequeña versión diferente de la habitual, o sea, de la original. Consecuencia de esto, ya podéis imaginar, que acaba habiendo siempre 4 o 5 Excels. No os estoy viendo la cara, pero alguno está sonriendo.
segurísimo. Vale. ¿Qué es lo que conseguimos cuando metemos una hoja de cálculo compartida en la nube? Esto es invento de Google, que se llama la coedición, y es la posibilidad, la conoceréis muchos, de que varios usuarios estén trabajando simultáneamente sobre el mismo documento. Las dos lo permiten hacer, Google y Microsoft, pero Google lo borda. Google en esto es una virguería. Es decir, que tenemos una sola, un concepto en el que yo insisto mucho, un solo documento, una sola hoja de cálculo, para que todos estemos viendo lo mismo. Yo cambio una celda y tú estás viendo que yo estoy cambiando esa celda, yo puedo estar trabajando en una pestaña y hay otra persona que está trabajando en otra, y estamos todos armonizados, ¿vale? No hay duda de que yo tengo la versión 4, no sé qué, no, la que vale es esta, la que está en la nube, y no hay más. ¿Microsoft lo hace? Sí, pero de manera bastante más enrevesada. Porque tienes dos posibilidades. Una, lo haces con la Excel Online, que ya os he dicho que es muy parca. Hay muchas cosas. O sea, un usuario, no digo avanzado, un usuario medio de Excel, trabajando con Excel Online, empieza a echar cosas en falta inmediatamente. Cuando lleva 10 minutos trabajando ya, anda, si no puedo poner el texto en vertical, no puedo coger formatos condicionales, son de aquella manera, no, va. Muy light, ¿no? ¿Qué ocurre? Que una cosa que ha hecho muy bien Microsoft y que la ha ido puliendo últimamente es que si tú tienes la versión 365 de tu Excel, o sea, tu Excel en local, hay ahora mismo hasta la versión 2019, al estilo del programa que instalábamos antes con el DVD. Metías el DVD y te instalaba el Office, pues porque lo que fuera, ¿no? 2000, no me acuerdo. 2010, 2000 no sé qué, 2016, 2019. El 2019 es la última versión que hay ahora mismo publicada del Office. Como programa cerrado, como programa que yo me instalo y ahí se queda. Ahora, cuando yo me suscribo al 365, lo que me instala es el Excel 365, que no es el mismo que el Excel 2019. ¿Por qué no es el mismo? Porque está actualizándose constantemente. Es decir, tú lo tienes instalado en tu equipo, ¿eh? Por supuesto puedes trabajar sin conectividad, vas por ahí de viaje, en un tren, o vas trabajando. Y de vez en cuando, lo que os decía antes, se conecta contigo Microsoft y te dice, oye, que voy a actualizar el Excel o el PowerPoint. Vale, está ahí pendiente, cuando puede lo actualiza y listo. Bien. Pero, ¿qué ocurre? Que para hacer este trabajo de coedición, una de dos, o estamos todos usando la versión Excel Online, que ya os he dicho que es muy escueta, o bien, si todos los usuarios tienen la versión 365, lo que hace Microsoft es que tú te descargas el fichero, estás trabajando en local pero conectado, en tiempo real. Y tú estás trabajando con tu Excel en tu propio escritorio y estás viendo el cuadradito de color en el que tu compañera está desde su puesto, desde su oficina o su casa, trabajando en la misma Excel, ella con su Excel local, tú con tu Excel local y los dos conectados vía nube. Una cosa un poco rara. Funciona, pero es más frágil que el Google. ¿Qué más? Perdón. ¿Qué más cosas? Necesitamos una herramienta de comunicación rápida y ordenada. Esto va por el Teams. Va por el Teams porque Google no tiene. Google he leído que ahora están pendientes de hacerlo. Típicamente, o al menos yo lo que hago es recomendar donde usan Google meter Slack. Slack de hecho, Teams es una copia de Slack. Una copia, tengo que decir, mejorada, porque lo han estado enriqueciendo y la verdad es que Teams es una virguería, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas. Entonces, si necesitamos una herramienta de comunicación rápida y ordenada, si para nosotros es crucial, bueno, pues si voy por Google sé que tengo que buscarme otra cosa. Si voy por 365 ya sé que tengo el Teams. ¿Qué más cosas? Importante, contamos con alguien con una buena capacidad para administrar el sistema. Un Rafa García o un informático, alguien que esté en plantilla, alguien a quien poder recurrir. Porque os comentaba antes la calidad del soporte, pero es que voy a la dificultad de la administración. Administrar una cuenta de Google es bastante más fácil que administrar una cuenta de Microsoft 365. Microsoft 365 es algo enrevesado, pero enrevesado. ¿Por qué? Porque ellos, por su historia más longeva y más pegada al equipo, ellos han ido montando su puzzle con piezas muy nuevas, piezas antiguas, y todo tiene que ir casando y todo tiene que... Entonces, simplemente cuando voy a administrar, resulta que usuarios, por ejemplo, voy al entorno de administración de 365 y un menú así bastante clarito, bien, voy a usuarios, pero ahí ves que puedes hacer tres cosas. Y luego te enteras de que hay otro sitio, que es el Azure Active Directory,
donde tienes otra herramienta de administración del Azure, que en realidad gobierna todas las demás. Pero cuidado, porque si vas a Teams también tiene su propio entorno de administración de usuarios. Entonces, es un tanto caótico y cuesta manejarse por Microsoft. Bastante más que manejarse con Google. Entonces, Google, entorno de administración más sencillo y soporte mejor, aquí gana Google. ¿Qué más cosas? Sí, trabajamos muchos documentos con clientes, proveedores y colaboradores externos, lo típico hoy en día, ¿no? Hoy estás a la orden del día. Bueno, en este sentido, Google está más abierto, es más sencillo invitar a alguien de fuera a trabajar con entorno Google, alguien que no tiene una cuenta de Google, que no tiene por qué tener, que con entorno 365. Con entorno 365, estoy ahora mismo con la incidencia esa de la que os hablaba con el Linux, tiene que ver con esto. Estamos con una empresa a la que estamos intentando invitar a un proveedor con el que tenemos mucha relación y que queremos comunicarnos con él y nos está costando telita, ¿vale? O sea que esta parte también la mejora Google. Y luego, una cuestión también muy importante a tener en cuenta es que si nuestra organización trabaja con muchos dominios, o sea, yo puedo ser una empresa, pero trabajo con diferentes líneas de negocio, diferentes marcas y manejo 2, 3, 4 dominios, a mí me interesa que por cada dominio no me tenga que crear una nueva cuenta Google o una nueva cuenta Microsoft. Es decir, que yo con una cuenta Google entro con mi usuario y mi contraseña y ya puedo recibir y enviar correos con esos 4, 5, 6 dominios diferentes, con una sola cuenta, ¿vale? Las dos lo hacen. Google lo hace y Microsoft lo hace. Bien, en principio nada que comentar, o sea que ahí son iguales, pero igualmente quería reflejarlo. Bueno, pues lo que he hecho ha sido lo siguiente. Bueno, yo voy a valorar estos aspectos de 0 a 5, ¿vale? Y le voy a dar un peso, según cada uno de estos aspectos, entre 0 y 25 a una u otra herramienta. Y voy a ver qué me sale al final. Entonces, si voy contestando, voy haciendo este cuestionario, al final me va a decir, bueno, pues mira, 138 puntos, que digo, ¿esto 138 qué significa? Bueno, para tener algo así más representativo, digo, bueno, pues esto es el peso relativo, ¿no? que tienen estos puntos. Es decir, que estos 140, si quiero ver 145 frente a 138, digo, bueno, esto es el 58% de la nota máxima que podría sacar y esto es el 55%. Es decir, que en este caso en particular, ahí andaría. ¿Lo aplicamos ahora a casos prácticos? Venga, vamos allá. Ejemplo número 1. Os voy a poner 3 ejemplos. Una correduría de seguros. Con 15 empleados, bien. Todos Windows, todos trabajan con Windows y hay 3 comerciales en la calle que llevan Android. Solo 3 comerciales. Es una empresa muy localizada, ¿no? Muy de puesto fijo. Tienen un gestor de despachos típico en una correduría de seguros que incorpora gestión documental. Es decir, ellos ya tienen una herramienta donde llevan sus expedientes, donde están guardando ahí la documentación. Por tanto, todo el tema de las carpetas en la nube y eso lo utilizarán, pero seguramente poco, porque ya el grueso de su actividad ya está incorporada en esa herramienta. Y luego sí, usan el Excel y el Word de toda la vida. El Excel se usa prácticamente en todos los sitios, ¿no? Pero ya os decía, hay empresas en las que, entornos en los que no tanto. Bueno, pues con esto yo he cubierto la tabla y digo, vamos a ver, primero todos son equipos Windows, no hay Mac, 0, ¿vale? Hay 3 casos de Android, pues todos son Android, no hay iPhones. ¿Mis usuarios van a necesitar 30 gigas cada uno? No, porque ya hemos visto que está casi todo en el gestor de despachos, así que nada. ¿Nos es imprescindible usar el Office? Sí, esto sí, definitivamente para nosotros es importante. ¿Manejamos hojas de cálculo compartidas? Fijaos, he puesto un 2 y yo creo que tenía que haber puesto más. Bueno, pero digamos que a lo mejor tampoco, como ya tenemos una herramienta de gestión que es la que, digamos, soporta el grueso de nuestro día a día, pues a lo mejor tampoco uso tantas, ¿vale? Esto, como siempre, después hay que ir a cada caso e incluso valorar más aspectos que los que están aquí contemplados. Pero bueno, nos hace una idea, ¿no? ¿Necesitamos herramienta de comunicación rápida y ordenada? Sí, definitivamente sí, porque mira, es una correduría, pues a lo mejor no lo he puesto, pero básicamente, como ahora estamos todos desperdigados en casa, hay unos en la oficina y otros no sé qué, o si tiene 2 o 3 sedes, pues esto es importante, ¿no? Estar al día de poder comunicarnos sin tener que depender ni del correo ni del teléfono. ¿Contamos con alguien con buena capacidad para administrar el sistema? Sí, porque resulta que hay uno ahí que, bueno, más o menos es un poco yo friki, ¿no? Y tiene conocimientos. Vamos a pensar que sí. ¿Trabajamos con muchos documentos con clientes proveedores? No muchos.
No muchos porque nuestros clientes son las aseguradoras y las aseguradoras ya te proveen su propia página web donde tengo una serie de herramientas ahí, de cosas. O sea que con las aseguradoras ya trabajo así. Y con los clientes básicamente lo que trabajo es el teléfono, correo, incluso WhatsApp, ¿no? Pero no pesa mucho. Y luego, ¿nuestra organización trabaja con muchos dominios? Pues no, porque es una correduría de toda la vida, tiene su dominio y fuera. Podría incluso haber puesto 0 aquí, pero hubiera dado igual, hubiera pesado lo mismo para cada herramienta. Bueno, pues según esto, aquí me dice que 119 puntos para 365. Así que nos quedamos con 365, ¿vale? ¿Os ha gustado? Vamos a por el siguiente. Ejemplo 2, asociación empresarial. Una asociación empresarial, esto está también inspirado en otro caso caso práctico con el que llevo ahora. Es una asociación empresarial que está increciendo y empieza pues lo típico, 10, 20, 30 socios, 50, pero con una proyección importante, ¿no? 200 socios o más, ya veremos. Entonces, ahí lo que vamos a tener son asociación empresarial. Estamos hablando de que los que se van a estar conectados ahí típicamente van a ser directores, empresarios, director financiero, gente, bueno, con mucha carga de trabajo, por supuesto, con un parque de dispositivos muy dispar. Seguramente habrá muchos iPhone. Entre los teléfonos suele haber más iPhone en los gerentes, no siempre, pero luego a nivel de equipos pues hay Windows, hay Macs y hay de todo, ¿no? O sea que lo que tenemos que pensar es un entorno dispar. Imprescindible una buena herramienta colaborativa, porque aquí sí que está cada uno en su empresa y la asociación, digamos, que a lo mejor quedamos un rato a la semana para ver cosas y tenemos reuniones y tal, pero cada uno está en su día a día, ¿no? Entonces necesito algo ahí como agua de mayo. Un único dominio, porque bueno, la asociación en principio va a tener un único dominio. Y cuentan con un administrador capacitado. En este caso concreto me tienen a mí, ¿vale? Es un ejemplo. Pero bueno, podríamos pensar que no, valoraríamos. Bueno, pues aquí está, vamos a ver. Aquí, la mayoría de nuestros equipos son, nada, ni Windows ni Mac, esto lo valoramos a 0, porque da igual. ¿Mis usuarios van a necesitar más de 30 gigas cada uno? No, porque tampoco es que se vaya a manejar aquí muchísima documentación. O sea, pues sí, hay contratos, folletos a lo mejor, cuestiones de, a lo mejor algún vídeo, sí, promocional, de imágenes, bueno, vale, pero no parece que los usuarios vayan a estar guardando ahí. Los administradores seguramente sí, ¿vale? Y ligado a eso, pues seguramente utilizarán el Office, seguramente, porque siempre tienes un Excel. ¿Hojas de cálculo compartidas? Pues puede haber alguna, pero no parece que vaya a ser mucho. Eso sí, la herramienta de comunicación, esto es importante, ¿vale? 5 puntos aquí, a esto le damos mucha importancia. ¿Contamos con alguien con buena capacidad? Sí. No está ahí en plantilla para nosotros 24/7, pero está, ¿vale? Para cuando se lo necesita está. ¿Trabajamos muchos documentos con clientes, proveedores? Sí, claro, porque aquí, pues hombre, claro, a nada que consideremos que esas empresas que conforman la asociación no dejan de ser socios y externos, pues esto va a ser importante. Y luego, pues nada, con un solo dominio esto no lo valoramos. Nos vuelve a salir, señores, 365. ¡Pum! ¿Vale? Insisto, a lo mejor es una misma asociación empresarial, le damos la vuelta a 2 o 3 de estos aspectos y se da la vuelta. Y además, ojo, porque tampoco es un dilema negro-blanco. Es decir, puede haber sitios donde hasta tenga sentido plantearse la convivencia de las dos herramientas. Hay casos para esto. Venga, el último ejemplo, que si no me paso de la hora, creo que tenía que acabar a 45. Ejemplo 3, un formador autónomo. Trabaja con muchos clientes y socios, por supuesto, es macófilo, le mola el iPhone y tiene su MacBook con el que va a dar las clases y va como mi mujer, ¿no? Que va con su MacBook, vamos, y flipa. Muchos clientes le invitan ahora a hablar por Teams. Se da cuenta que en los últimos meses, venga, Teams. Su organización digital es crítica. O sea, como nosotros, los autónomos que trabajamos con muchos proyectos y muchos clientes, como no tengamos una buena organización digital, tenemos un problema, vamos, que estás con todo el equipo cuando lleves un mes funcionando, ¿no? Y apenas usa Office. Este es un formador que, bueno, como ya te conozco, tengo además uno en mente, que es un
formador estupendo de Angular y de programación y pues apenas usa Office, se maneja perfectamente con otras herramientas. Bien, ¿qué le vamos a poner a este? Bueno, pues teniendo en cuenta que todos sus equipos son Mac, su entorno es Mac y además te declara que siempre va a ser de Mac, cosa muy típica, ¿no? Los de Mac sí, no me voy a cruzar con nadie que no sea de Mac. Entonces, su iPhone, su Mac, lo que sea, y luego trabaja con muchos clientes y documentos. El resto, pues nada, porque el Office puede que lo utilice esporádicamente, tampoco es que necesite una herramienta de comunicación porque va a utilizar la de esos clientes, algunos le van a poner el Teams, otros le van a invitar por Slack, otros incluso Google Hangouts, alguna cosa. Bien, pues a este le vamos a poner un Google Workspace, ¿vale? Insisto que a lo mejor este mismo autónomo me dice otras cosas y entonces le diría otra cosa. Es más, como autónomo, por ejemplo, en mi caso yo tengo Google Workspace como mi campamento base, digamos, pero tengo también la licencia personal de 365 porque me da ese espacio extra en la nube que no me da Google y me da las aplicaciones que yo sí soy Office adicto. Entonces yo sí que tiro mucho del Word y del PowerPoint y demás. Pues hasta aquí hemos llegado.